Buenos días, chicos. Buenos días, Miss. Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno. Sin móvil, sí, apenas se fue. Nomás espera que se conecten los demás y empezamos, jóvenes. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? También, gracias a Dios, aquí echándole ganas todos los días. Oigan, ¿y cómo va la novela? Ya se va a acabar, ya son los capítulos finales. ¿Ya superamos esa novela? Buenos días, Miss. Buenas noches, qué milagro. Buenos días. Buenos días. ¿Ya superamos esa novela entonces, Huguito? Más o menos. Las buenas novelas nunca se superan, Miss. Pues ahí andamos, Miss, ahí andamos. Tiene partes malas aún. No, se pone emocionante a veces. Sí. Como que el protagonista da giros inesperados a veces. Oigan, pero díganme ese capítulo del libro, ¿en qué quedó? ¿No me han dado nada? No, ya para qué le movemos, ya está bien. No, no le muevan, no le muevan. Así está muy bien. Obviamente. Bueno, nada más, güey. Oigan, ¿dónde está Lisette que no la veo aquí? Yo les mandé un anuncio con los jefes de grupo, espero que Lisette se les haya dado el anuncio. No, no Lisette. dijo nada, Miss. No dijo nada. Ah, Anda almorzando con el novio. Se me olvidó. a ver, díganles por favor, porque ayer en la mañana les mandé un anuncio yo para todos ustedes. ¿Cuál anuncio, Miss? Diga. Ahí les va a No, decir. se me olvidó. Mire, ni siquiera he abierto el grupo. Fíjense nada más, o sea, yo como confío así con la gente, que es así no se puede. A ver, dice, Pero nadie entró. pues no, porque es mañana, ¿cómo que nadie entró? Ah, mañana. Sí, dice, buen día, jóvenes. El día viernes 25 de junio a las 10 de la mañana tienen programada una conferencia sobre equidad, violencia y feminicidio, por lo cual les pido que por favor avisen a sus compañeros, sus maestros ya están avisados, solo estén pendientes del link que les haré llegar. Todos deben de estar en esa conferencia. Así es. Miss. Mande. Ya está La voy a impartir, la Miss. conferencia. Mañana les voy a enviar el link antes de ¿El profe que- Félix? ¿Eh? ¿La va a impartir el profe Félix Ay, también? sí, ajá. Ay, no, con ustedes. Entonces, ay, no, esa jefa de grupo anda dormida. Ahora sí, ya lo envió al grupo, maestra. Ahora sí. Miss, entonces mañana no haremos la mermelada. Sí, ¿por qué no? La conferencia de ustedes es a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Y se supone que nosotros tenemos programada la mermelada a las 12:30. Si es que otra cosa no sucede, ¿verdad? Eso espero. Maestra, Mande. tengo una duda respecto a eso. A ver. No, tengo dos realmente. Ah. El azúcar tiene que ser azúcar regular, ¿verdad? Así es. De grano, sí, normal. Ujú. Ok. Y en cuanto a los sartenes donde vamos a preparar, u ollas donde vamos a preparar, ¿de qué material tienen que ser? Pues de preferencia ser inoxidable, pero ya sé que pido mucho, entonces una ollita ahí que les pueda prestar su mamá, tampoco me va a poner exigente. De lo que sea, ¿verdad, maestra? Sí, De aluminio, lo que sea. de aluminio o de lo que tengan, pues imagínense Ajá. si les pido acá que saquen la super vajilla, pues no, sus mamás. No, les hombre, van a me ofrecer. corre mi mamá de la casa, Ya maestra. sé, por eso digo, no. Ok, muy bien. Por mi culpa que no suceda eso. Entonces, fíjense bien, para mañana, como teníamos programado, los quiero con su bata. Acuérdense que yo le voy a estar meneando ahí a la olla, pero también ustedes, todo lo vamos a hacer en vivo y en directo. Menos la jefa de grupo. Esa clase. Porque como, Ya me imagino esa clase. sí, yo también ya me imagino ahí ay, Bien quemados, Miss. si ya no tengo la bata. Con todo no, pues guantes, no me Incendiando inventes la las cosas. casa. con guantes No y me queda cofia la y bata. todo. Mi mamá lo uso de trapo de limpiar. Fíjense Oiga, sí, bien. si no me queda. Ya no me cierra. De preferencia, siempre que se trabaja con alimentos, se debe de proteger, no
Mañana lo primero que va a hacer es revisar las uñas, que no estén largas, que no estén pintadas, y se agarran su cabello las niñas. Y los niños que andan greñudos también, porque tengo uno que otro greñudo. Entonces se agarran su cabello. Es muy fastidioso trabajar con guantes, eso lo sé. Yo de preferencia les pediría, fíjense bien, que tuvieran, ya sé que va a estar medio complicado, pero a lo mejor que no tenga yodo en su casa, yo creo que todos sí pueden tener cloro, Sí. ¿verdad? Entonces, Le dan un 10 trago. gotas, no, 10 gotas, ay, no, 10 gotas en un litro de agua, o sea que si tienen 2 litros, pues le aumentan la cantidad, ¿ok? 10 gotas de cloro en un litro de agua, pueden tener un recipiente a un lado para que ustedes ahí se estén enjuagando las manos. Y si no, pues entonces se ponen sus guantecitos de látex, ¿ok? Les Coffee a digo, mí también, cubrebocas. de preferencia, sí, coffee y cubrebocas, sí. Sí, para que se estén ahí sanitizando sus manos. Acuérdense que el lavado tiene que ser constante. No sé si ya tienen su espacio ahí en la cocina y si su mamá se los va a prestar. ¿No? ¿Y luego cómo le van a hacer? A ver, Va a estar cocinando atrás, maestra. Así, a un lado. desde lejos, pues ahí, aunque salga su mamá, no importa, pues que salga en el video, no le hace. El detalle es que todos hagan su práctica. Y, a ver, déjenme ver así rapidito porque ¿alguien va a hacer mermelada de mango? Está muy caro el mango. Ok, entonces nadie va a hacer de mango. A ver, espérenme, porque aquí tengo el manual. Alguien me había dicho que iba a hacer mermelada de manzana. ¿Quién va a ser el valiente ese que se va a aventar? Alonso, ¿no? ¿Alonso? Creo que era Samuel. Sí, ¿Quién si hay fue? problema con esa fruta la cambio, yo la dije al azar. Entonces díganme si la van a hacer o no, porque Explícanos. ¿Es mucho problema con la manzana? no es mucho problema, pero sí les encargué limones, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Ok, entonces, no, con eso ya compensamos el ácido cítrico. Porque se oxida, ¿no? ¿Cómo? Porque se oxida, ¿no? La Sí, manzana. porque se oxida. Entonces sí es importante, les digo, lo ideal sería que tuviéramos ácido cítrico, pero como les dije, no quiero que vayan a salir, entonces lo pueden compensar por limones. ¿Sí? ¿Quién iba a hacer la mermelada de limón? Yo. No, César. Yo también. También usted la de limón. Ok, Julio. bueno, pues ustedes ya animó que les pida más limón, ¿verdad? Pero acuérdense, sí la naranja, porque si no, nunca les va a espesar. Por eso es importante la naranja. Fíjense bien, para que nos adelantemos un poquito a mañana, porque yo no tengo licuadora aquí, entonces yo ya voy a traer prácticamente todo nada más para vaciar en el sartén y comenzar a hacer la mermelada. Pero para que ustedes se vayan adelantando, la naranja sí les voy a pedir que le quiten la cáscara amarilla, pero que le dejen la blanca. Esa es la que ustedes tienen que, ¿cómo se llama? Que conservar la cáscara blanca de la naranja, porque eso les va a servir a ustedes como pectina para que les dé esa textura a la mermelada espesita. Si no, les va a quedar como agua. Missy, ¿cuál cáscara amarilla? la de afuera, Karen. La externa. Karen, despiértese ya, ¿cómo que cuál cáscara amarilla? Maestra, Sí, ya nunca veo amarilla, ¿No chivo. conocen las naranjas con la cáscara amarilla? ¡Qué bárbara! Al final, les digo, le quitan esa cáscara amarilla y luego toda la blanca la van quitando y esa la van reservando, ¿sí? Que sea bastantita y luego la pican finita, finita, finita. ¿Sí? Porque La eso blanca viene siendo como la telita, ¿no? La telita que recubre Sí. la La pulpa. naranja como tal, toda esa tela, esa cáscara, toda esa película es la pectina, les digo, pero para que no la compren, porque yo pregunté en el Danés hace poco si tenían y no tienen, entonces, de forma natural, pues mejor lo hacemos con la pura cáscara de la naranja. También esa cáscara que recubre el limón también es una buena cantidad de pectina. El problema es que el limón sale muy poquito y con la cáscara de la naranja se completa. Sí, es mucho más.
Sí, entonces no se les olvida eso. Acuérdense, tener a la mano su cuchara, traten de que sea grande para que no se vayan a quemar. No vayan a salir con su cucharita cafetera, una cuchara grande. Y una licuadora, porque hay que moler. ¿Dónde está la que va a hacer la mermelada de Jamaica? ¿Por qué licuadora, maestra? Licuadora. Su sartén, su licuadora y su estufa. ¿Quién iba a hacer la Jamaica? Yo, Alicia. Alicia. Entonces, acuérdense, usted dijimos que hoy iba a poner a remojar la Jamaica, Ajá. lavada, la pone a remojar, mañana la va a hervir, yo le voy a ir diciendo cómo, y también téngase a la mano la licuadora, porque hay que moler y otra parte hay que cortarla. Ok. ¿Ok? ¿Quién más va a hacer cosas extrañas? Me hizo una pregunta. Dígame. ¿En la de nopal necesito cocerlo antes o así crudo? Lo que pasa es que sí, lo va a moler y luego ya lo vamos a ir cociendo. Ok. Sí, posiblemente yo haga también una de nopal, una de piña. A ver qué me encuentro hoy en la casa, porque todavía no sé. Sí, jóvenes, ¿dudas al respecto? Maestra, Mande. ¿y la pectina que vamos a separar, esa se mete a licuar junto con todo? O sea, ¿o cómo? No, ¿O esa nada más adición? les digo, esa se tiene que picar muy finita, finita, más finita que cuando pican la cebolla. Sí, mucho más finita, y esa se va a añadir a toda la mezcla que tengan de su fruta con el azúcar en un momento en el que yo les voy indicando, y ahí solita se va a ir incorporando, entonces no se nota mucho. Mande. Sí, son 750 gramos de azúcar por cada kilo, ¿verdad? Sí, acuérdense que les dije que si es una fruta muy ácida, tiene que ser 1 kilo. Kilo es 1 a 1, pero si ustedes van a hacer frutas muy dulces, como el caso de la, ¿cómo se llama? Puede ser el mango, ¿no? El mango, pues sí, con 750 gramos. Entonces, para los que van a hacer la de limón, pues sí, aviéntense con 1 kilo, porque si no, pero no se les olvide la cáscara de la naranja, eso es muy importante, ¿eh? Dígame. En el caso del nopal, ¿se utiliza el kilo completo de azúcar? No, en el caso del nopal, bueno, es que el nopal de aquí es muy ácido. No, con 750 gramos está bien. Ok, maestro. ¿Sí? Perfecto. Nada más que no vaya a salir, me van a salir con que lo acaban de cortar de la penca, ¿eh? Porque, Maestra. mande. Entonces, ¿la cáscara de naranja es de producto de gallina? Sí, para todos los que van a hacer, aunque sean mermeladas diferentes, todos, esa fuercita que tengan la cáscara la cáscara blanca de la naranja. ¿Y como de cuántas naranjas estaría bien sacar la No les había dicho, sí les dije, ¿no? 4, ¿no? 4. Sí, Okay. sí les dije, César, ¿cómo que no? De la naranja, lo único que se utilizaría es la pectina o también el jugo. No, vamos a utilizar, por eso les pedí el limón. ¿Sí? ¿El limón? O sea, ustedes van a utilizar de la naranja nada más la pectina y del limón van a utilizar el jugo. ¿Cuántos limones les encargué? ¿Sí les dije 5. ya? 5 también, ¿verdad? Eso se los vamos a añadir a toda la mezcla de todas las mermeladas para que tenga un toque agridulce así rico, sabroso. ¿El jugo de los 5 limones? Sí. Jugo de 5 limones, las 4 naranjas, para la pectinita. Sí, pero acuérdese que muy temprano se pone a quitarle la cáscara y nomás se queda con la blanca. Miss, entonces también podemos tener ya el jugo de limón listo. Sí, pero acuérdense cuál es el problema de inmediatamente quitar más bien exprimir. ¿Es más ácido o qué? Es mucho más ácido. ¿Y qué más? ¿Qué se pierde? La vitamina. Las vitaminas. Entonces, ese lo pueden ir haciendo a la par. O sea, ya cuando yo les diga, porque no se añade desde inicio el jugo de limón, se añade ya casi al final. Entonces, pero si lo quieren tener, pues nada más pónganlo en un recipiente oscuro bien tapadito y en el refrigerador. La pectina, ¿hay problemas si la comenzamos a quitar desde hoy o tiene que ser mañana en la mañana? No, igual la pueden quitar desde hoy. Sí, eso sí no hay problema porque no vamos a ocupar la parte de adentro de la naranja, vamos a ocupar nada más la parte de afuera, entonces no hay problema. La pueden quitar desde hoy, nada más la parte muy finita y la guarden en el refrigerador, sí, en un recipiente cerrado. ¿Sí? Ok, maestro, perfecto. Ok, ya mañana les voy diciendo cómo vamos a hacer todo esto.
Mande, ¿quién habló? Por ejemplo, la manzana que esta ya contiene pectina, necesitamos las naranjas. Sí, sí, porque acuérdese que la manzana no contiene la pectina en toda la manzana, es en las semillas y no vamos a utilizar las semillas porque tendríamos que darle otro tratamiento. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Ok, muy Sí. bien. Mande. ¿Al higo le tenemos que quitar la piel para nada más la pulpa o así todo entero? No, con todo y todo, pues es como quitarle la fibra, no, con todo y todo. Sí, acuérdense que de todo el Entonces, kilo de fruta, mande. Entonces sí lo dejamos así todito. Sí, déjenlo así. De todo el kilo de fruta, ustedes van a ocupar aproximadamente un 90% molido y el otro 10% lo van a cortar en trozos muy finitos también para que no sea una mermelada totalmente, ¿cómo se llama? También el durazno con toy todo, ¿qué es eso? Sí. Entonces les digo, un 10% lo van a dejar aparte para que se lo corten en trocitos pequeños, porque si no les va a quedar una mermelada así como si fuera de esas que venden así como pura mentira, ¿no? El detalle es que lleve sus trocitos de fruta para que sepa bien. A lo mejor en el caso del nopal, ¿no? ¿Verdad? Porque pues a todos les gusta el sabor del nopal, pero sí la molienda no tiene que ser tan que quede totalmente agua, o sea, que quede muy espesito, en el caso del nopal. ¿Sí? Y si combino nopal con piña, por ejemplo, ¿cómo hago la proporción? 50-50. Ok. 50, eso estaría bueno, un nopal con piña. A mí se me antojó, ayer pensé, dije, igual hago uno de nopal con chile. Pero bueno, vamos, cada quien haga sus propios inventos. El detalle es que todos lo hagamos. Ya entonces, seguimos. A ver, aquí me preguntó, ¿quién fue? El durazno con todo y todo. Sí, con todo y todo, menos con el hueso. ¿Sí? Para el durazno también se necesitaría. Mande. Para el durazno también se necesitarían los 750 de azúcar o más. Es que no sé cómo, ¿están muy ácidos o muy dulces? No se me hacen dulces. ¿No se le hacen dulces? Entonces con 1 kilo. Acuérdense que la proporción es 1-1. Ustedes asegúrense con 1 kilo. Les digo, pero ustedes mismos cuando vayan a cortar la fruta la prueban y si ven que está muy dulce, entonces le ponen nada más 750 gramos. Si no, pues el kilo completo. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir, jóvenes, porque si no se nos va aquí esto. ¿Ya no hay dudas al respecto? Sí, yo con la chía, si le voy a poner chía, ¿cuánto tengo que comprar? A ver, ¿es chía con qué? Ay, yo lo quiero revolver igual como dulce, pero con manzana. Chía con manzana. Y nopal. Nada más que la chía sí hace mucho bulto ahí. Podría ser nopal, manzana y chía. Sí. Mejor con el chorrillo. Mejor ¿cómo se llama? Fibralim, piñalim. Sí, mejor con Fibralim. Ay, campa. Qué bárbara, Ana. Y esos inventos que, a ver, explíqueme por qué quieres hacer. Recording in progress. Pero no, bueno, yo nunca he probado la combinación de manzana con nopal, pero puede hacer, a ver, 40, 40 y 20%. Ok, perfecto. Hola, 40 de manzana, 40 de nopal y 20 de chía. Sí, porque sí es muy escandalosa la chía. Hombre, no me quiero imaginar eso. ¿A qué vas a ver, Anaí? Qué bárbaro. Bueno, no a lo que le vas a ver, más bien a lo que le va a suceder a usted cuando se la coma. Entonces, mejor que me recomiendo. Pues yo digo que utilice solamente, mire, si lo hace de nopal con chía, pues sale lo mismo. Si lo hace de manzana con chía, pues igual sale lo mismo. Mézclela. Bueno, va. ¿Usted la quiere hacer así? Hágala, pues total.
Mis, si antes de la clase ya tenemos que tener la fruta pelada, o sea, yo voy a usar piña. Sí, por eso les digo que igual lo pueden tener las frutas. En el caso de la piña, pues sí, ya nada más quítale la cáscara, pero que sea un poquito antes de la clase. Pues es que yo creo que es la única fruta que tendría que ser así, porque las otras, pues no, van a ir con todo y cáscara. ¿Sí? Miss, me acaba de surgir una duda. A ver. Al momento de moler la fruta, ¿le vamos a poner un chorrito de agua o se va a moler solamente así sola? Un chorrito de agua, pero casi nada, porque al final de cuentas lo que vamos a hacer es eliminarlo. ¿Sí? Pero tiene que ser, o sea, si la fruta es muy, ¿cómo se llama? Muy jugosa, igual no hay necesidad de ponerle agua. Pero si batallan, sí le pueden poner un chorrito con agua para que no vayan a quemar la licuadora como juguito y entonces me la vayan a cobrar sus papás nuevas. ¿Sí? No. Entonces sí, igual le ponen un chorrito de agua, pero no mucha, Leslie, tiene que ser poquita. Mis gracias. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? ¿Sí nos quedamos aquí? Bueno, entonces fíjense bien, ayer vimos que era la definición de un aditivo, pero ahora vamos a ir viendo. Esa la vimos ayer, antier. ¿Sí? Ustedes me dicen, pues. Sí, entonces, les decía que en el caso del objetivo de la definición de un aditivo alimentario es básicamente con la intención de evitar que los alimentos se alteren o se vayan a contaminar, ¿sí? Yo les decía que de forma intencionada, pero no buscando un daño en el alimento, sino evitar la contaminación de eso, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ir viendo cuáles son esos aditivos alimentarios porque tienen una clasificación y a veces, dependiendo de la estructura química del alimento, del tipo de alimento, a veces hasta se hacen combinaciones. Ya hemos dicho aquí que se pueden añadir, por ejemplo, las carnes salmueras, pero también tiene mucho que ver el empaque que lleven este tipo de alimentos para que puedan durar mucho más tiempo en conservación, ¿sí? Con su vida de anaquel mucho más amplia. Entonces les digo, básicamente esa es una de las principales finalidades del aditivo alimentario. Usted me dice, Airam. ¿De qué imaginan ustedes que va a depender la adición o la selección del aditivo alimentario? ¿Qué factores tenemos que considerar? Yo creo que lo que se puede perder mediante el proceso, por ejemplo, pues lo que más vemos en los productos son las vitaminas y minerales. Uh-huh. Ok, vitaminas y minerales, pero acuérdense que en el caso de los aditivos alimentarios los adicionan las empresas con la finalidad de no contaminar. Sí, entonces, claro que tenemos que considerar primero la calidad nutritiva del alimento y saber qué es lo que se va a perder para saber nosotros qué vamos a adicionar. Pero acuérdense que en el caso de los aditivos, lo que se busca es ayudar a la textura del alimento, a que, claro, dure mucho más tiempo en almacenamiento, pero les digo que confiera también cierta estructura al alimento, como lo que les explicaba la vez pasada, que en el caso de la industria de las salsas, pues se utilizan mucho estos aditivos para que den un cuerpo específico para la salsa, así como en el caso de las salsas de tomate. Porque si no, imagínense hacer una salsa, ustedes todos han hecho una salsa de tomate,
pues si lo hacemos de forma normal, pues es pura agua prácticamente. Cuando molemos el tomate es prácticamente agua, entonces aquí se le tiene que adicionar este tipo de sustancias, pues para que tenga un cuerpo mucho más agradable cuando nosotros lo probamos. Entonces, fíjense bien, es importante conocer cuál es el objetivo. Entonces, como dice aquí, el objetivo es inhibir la multiplicación de diferentes tipos de microorganismos. Generalmente, ¿qué es lo que hacen estos aditivos? Pues dañan la pared estructural de los microorganismos, y lo que hacen es prácticamente obstaculizar la actividad de las enzimas que contenga el microorganismo, y prácticamente pues hay un daño en todo el mecanismo genético. Entonces, básicamente esto es el objetivo de adicionar aditivos a los alimentos. Les digo, nada más que aquí, pues sí hay que tener en cuenta que hay unos que pueden interferir en el sabor, en la estructura del alimento, o incluso en el color también. Por eso vemos muchos alimentos industrializados con una gran cantidad de ¿cómo se llama?, de colorantes. De hecho, esa es una de las industrias mucho más en crecimiento. ¿Por qué? Porque sí, cuando nosotros, vuelvo a lo de las salsas, hasta la coloración, cuando nosotros molemos un tomate, no es lo mismo a como nosotros vemos una salsa katsu, por ejemplo, es muy diferente. Entonces, aquí por eso se tienen que añadir este tipo de aditivos, les digo. Y en el caso de los colorantes, ¿por qué? ¿Por qué es importante o por qué es muy utilizado el estar adicionando colorantes a los alimentos? Pues porque también tienen que jugar un poquito con la percepción del cliente. Entonces, a lo mejor nos vamos por algo mucho más vistoso, algo que se vea muy bonito, aunque no nos esté importando la cuestión nutrimental. Entonces, básicamente por eso la adición de algunos aditivos como esto, les digo. Pero en el caso de los colorantes, desafortunadamente, aunque son más bonitos para nuestra vista, luego tienden a ocasionar daños en el alimento, y entonces ahí es donde vienen los conflictos. Ustedes, en una de las tareas que hicieron el cuatrimestre pasado, se dieron cuenta el daño que ocasionan ciertos colorantes cuando nosotros consumimos esos alimentos con regularidad. Sí, entonces les digo, este es uno de los principales objetivos. No es que sea el único, este es uno de los principales, la inhibición de la multiplicación de los microorganismos. ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Sí. Ok. Otro objetivo importante es impedir que haya oxidación de grasas insaturadas. ¿Por qué es importante este paso, jóvenes? De entrada, no todos los alimentos pueden contener las grasas insaturadas, pero ¿por qué es importante el adicionar aditivos para evitar esta oxidación? ¿Y en qué alimentos se pueden encontrar estas grasas insaturadas? Las grasas insaturadas. Insaturadas. Insaturadas, pues se pueden encontrar en alimentos como, pues el más extendido y el más conocido, pues las aceitunas y su aceite. Las aceitunas, ok, así es. ¿En qué otros? ¿Nada más son las aceitunas? El aguacate, ¿no, maestra? También. El aguacate. El aceite de aguacate. Algunos pescados también, aunque pareciera que no es cierto, pero sí. Algunos pescados también. Como el salmón, ¿no, maestra? Ajá. Las semillas como la soya o el cártamo también son otros que contienen grasas insaturadas. Les digo, por eso es importante que estos aditivos impidan la oxidación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que gran parte de los beneficios que tiene este tipo de alimentos que acabamos de mencionar, por su cantidad de grasas saturadas que ayudan mucho a la circulación y a evitar enfermedades coronarias, por eso es importante que los aditivos, una vez que se adicionan, valga la redundancia, se adicionan a los alimentos, pues no vayan a oxidar el alimento, sino que impidan más bien la oxidación por la gran cantidad de grasas que tiene. Entonces les digo, en algunos casos también hay algunos aditivos que tienen actividad como neutralizadores de la acidez. En otros casos se utilizan mucho como estabilizadores para evitar las modificaciones que pueda llegar a tener un alimento. En otros casos se utilizan para dar la consistencia, como lo que les mencioné ahorita. Hay algunas industrias que los utilizan
Por ejemplo, en el caso del yogur se utilizan algunos aditivos para que tengan esa consistencia cremosa, aunque no sea por crema, pero que sí sea por la acción que tienen estos aditivos, que sea más espeso el alimento o menos espeso, dependiendo del tipo de alimento. En algunos casos se utilizan como revestimiento. La otra vez les comenté acerca de estas biopelículas que se adicionan a algunos alimentos frescos. ¿Para qué? Para evitar que pierdan ese brillo característico o simplemente como protección, y pueden ser hasta películas comestibles, pero hay otros, perdón, que no son películas comestibles, que son películas que se utilizan para envolver algunos alimentos y que esas mismas se van recubriendo de algún aditivo que pueda evitar que el empaque pueda ocasionar un daño al alimento, ¿sí? Entonces, les digo, se hace como una especie de baño al empaque, y ya va a evitar que el alimento se pueda contaminar. Y otro de los objetivos principales es pues evitar que algunos alimentos que tienen mucha agua se pierdan, ¿sí? Ahorita a lo mejor lo que les mencionaba acerca de aquellas películas, de esas biopelículas que se hacen a partir de algunos derivados de lácteos. Se han hecho algunos estudios sobre algunos derivados lácteos que pueden ayudar como película para que el alimento que es fresco no vaya a perder la gran cantidad de agua, ¿sí? Les digo, un caso muy, muy concreto es en los alimentos, estos rojos, los que conocemos como frutos rojos. Les digo, como son de exportación, pues una de las facilidades es utilizar estas películas para que sigan permaneciendo frescos, pero con ayuda de estos derivados de la industria láctea, ¿ok? Y que no tienen alguna interacción con el alimento, solamente recubrirlo y mantenerlo por más tiempo en anaquel, ¿sí? Maestra, Dígame. por ejemplo, de eso que me comenta del revestimiento, ¿qué lácteo sería? ¿Qué producto sería? Se utilizan mucho los derivados del suero. Ese suero que se elimina, ya ven, en la industria láctea, sobre todo cuando se dedica a la fabricación de quesos, todo eso que se elimina, eso en muchos centros de investigación los han utilizado para hacer este tipo de películas, ¿sí? Derivados del suero. Ok. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Sí? Ok, fíjense bien. Yo les mencionaba ahorita que es muy importante que nosotros conozcamos aquellos factores que van a influir. ¿Para qué? Para que ustedes decidan cuál es el método de conservación o cuál es el aditivo que ustedes van a añadir al alimento para que se prolongue la vida de anaquel. Entonces, ya dijimos que algunos de los factores principales, y si se fijan en todo, es la destrucción de los pobrecitos microorganismos, ¿ok? ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la concentración de la sustancia que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Pero también va a depender del tipo de microorganismo, de la especie del microorganismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir cuáles son aquellos microorganismos que pueden crecer dentro de un alimento fabricado en X industria, pero también tenemos que conocer si ese alimento es benéfico, es de deterioro o definirlo como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay algunos que no tienen influencia sobre nuestra salud, entonces también hay que entender sobre qué vamos a añadir ese aditivo, sobre diferentes tipos de condiciones. Entonces, fíjense, en algunos casos es importante conocer pues la temperatura en la cual se van a multiplicar los microorganismos. Es importante también conocer en qué parte del proceso se van a añadir los conservadores. Les digo, nosotros mañana de forma a lo mejor muy empírica, si quieren verlo así, vamos a ver cómo la mermelada va tomando cierta consistencia y cuándo es el momento de añadir los conservadores. En este caso, por lo que les pedí para mañana, ¿cuáles pueden ser ustedes o qué creen que pueda ser el conservador en una mermelada? El ácido cítrico. El ácido cítrico, ¿ok? Entonces,
claro que a lo mejor de forma manual nosotros estamos ayudando también a que la conservación de la mermelada sea por medio de qué? De la eliminación de una gran cantidad de agua. Entonces, por eso les digo, es bien importante que para destruir los microorganismos consideremos nosotros todos estos factores. Las propiedades físicas y químicas del sustrato ecológico, ¿verdad? Tenemos que conocer cuáles son esas propiedades del alimento que van a ayudar o que van a impedir que un microorganismo se multiplique. Entonces, en 5 factores importantes para destruir los microorganismos. Sin embargo, hay que considerar que a veces pueden ser, tener propiedades bactericidas o solamente, ¿qué significa esto? Pues que solamente voy a poder a lo mejor eliminar bacterias, pero que a lo mejor yo al estar añadiendo un conservador, un aditivo, no me va a inhibir el crecimiento de hongos. Entonces eso es muy importante, por eso tengo que conocer yo todas las características de tanto del microorganismo, así como de como del alimento con el que yo estoy trabajando, les digo, porque al ser un agente bactericida, pues voy a eliminar bacterias como tal, pero en algunos casos puede nada más inhibir y en algunos otros casos no me puede servir para nada. Por eso es bien importante saber cuánto es lo que yo voy a añadir de aditivo, cuánto es el efecto que tiene y sobre qué microorganismo yo estoy pensando que voy a eliminar, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos anteriormente de los conservadores físicos o químicos, perdón, si eran térmicos, sí, más bien térmicos, sí, porque hablamos de congelación y también hablamos de esterilización. ¿Cuál de esos puede llegar a ser solamente un inhibidor? O sea, inhibidores, yo a lo mejor voy a inhibir la multiplicación del microorganismo, pero no significa que lo vaya a matar. ¿Cuál método creen ustedes? ¿Cuál método de conservación es el que solamente me va a ayudar a inhibir y no a eliminar completamente microorganismos? Podría ser la refrigeración. Ya me dijeron muchas. Algo de on, más me quedé en on. Refrigeración. Refrigeración, ¿qué otra? ¿Qué otra? Porque fíjense también aquí, por eso les digo, es bien importante esa cadena de frío, porque luego nosotros mismos compramos el alimento y no le damos el transporte que se requiere al alimento. Entonces, ahí a lo mejor las bacterias que estaban de forma latente, pues nosotros las vamos a acelerar muy rápidamente. Y eso sucede mucho con la congelación. Acuérdense que si no seguimos el proceso adecuado de que están en congelación, a lo mejor en un estado de latencia, pero si yo no le doy la refrigeración para que no se multipliquen y la paso directamente a otro método, a lo mejor yo misma estoy provocando que la misma bacteria se vuelva a reactivar. Les digo, y sí, claro que los procesos de congelación y de refrigeración son muy característicos para este tipo de bacterias en las cuales no se están eliminando, pero sí se están manteniendo ahí como tal. Les digo, entonces que a lo mejor nada más van a inhibir la multiplicación, pero que no van a eliminar por completo la bacteria. Y entonces les digo, en este sentido, pues a veces estos conservadores químicos pues pueden ser prácticamente inoperantes, ¿sí? Entonces, por eso siempre debemos de considerar el alimento, el microorganismo, la cantidad de sustancia que se va a añadir. ¿Para qué? Para evitar una proliferación o incluso hasta la aparición de otro tipo de microorganismos que no estaban presentes, ¿sí? Entonces, fíjense bien. ¿Ya puedo cambiarle aquí? Sí. Ok, entonces fíjense bien. Se dice que para que un conservador antimicrobiano sea ideal, pues se deben de considerar diferentes tipos de factores y uno de ellos es mantener el estado original del alimento, que como les digo, a veces eso es muy complicado. Evitar las pérdidas excesivas de alimentos por alguna alteración que llegara a tener el conservador, ¿sí? Que tengan una actividad antimicrobiana de amplio espectro, como sucede mucho con los antibióticos, ¿sí? Acuérdense que hay unos de amplio espectro y como les he dicho, un antibiótico va a matar microorganismos, no le importa si son buenos o son malos, y ahí es donde entra luego
el juego de lo que hablamos, ¿verdad? Que matamos todo, lo que también luego es bueno para nosotros. Entonces, otra característica primordial es que no debe de ser tóxico para nosotros cuando lo consumimos. Por ejemplo, lo de mañana. Si nosotros añadiéramos una cantidad, bueno, me dijeron que el ácido cítrico es un conservador, pero a lo mejor eso nos va a durar solamente unos días. De forma normal, por decirlo así, en un supermercado, ustedes van cuánto tiempo no pueden llegar a durar las mermeladas en el estante. Pueden llegar a durar meses, ¿sí? Pero ahí, ¿cuáles métodos de conservación se utilizan? En algunas ocasiones se utilizan los benzoatos de sodio para incrementar la vida de anaquel. Acuérdense lo que les dije, el empaque es algo primordial también, que la industria también siempre se preocupa por el hecho de que no vaya a tener una reacción con el alimento, y por eso les digo, si se fijan, ese tipo de productos casi siempre se utiliza el vidrio, porque es uno de los materiales que menos interferencia tiene con el alimento y por ende pues con nosotros mismos también, ¿verdad? Cuando nosotros lo consumimos. Entonces, básicamente a esto se le considera un conservador antimicrobiano ideal, ¿ok? Dígame. Generalmente se utiliza el benzoato de sodio, por ejemplo, en mermeladas, ¿qué otro? No me acuerdo de otro que es de esas áreas, pero el lácteo. Las cajetas y eso también se utiliza mucho el benzoato de sodio, y generalmente casi se añaden al final, yo creo que un paso previo a cuando ya se detiene el cocimiento, Airam. Es cuando se añade la cantidad de benzoato de sodio. Sí, les digo, pero pues el benzoato, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a ver uno por uno de en qué alimentos se utilizan y cuáles son los efectos que tienen. Digo, pero básicamente a nivel global, esto es lo que se requiere para considerar un antimicrobiano ideal. ¿Puede existir esto? No creo. No creo. ¿Por qué? Por lo que dice que, bueno, a lo mejor sí, pero es complicado mantener el estado original de los alimentos. Sí, si se fijan, casi siempre el primer factor es el que pues prácticamente no se tiene. Por eso aquí es donde entra también en la parte de que yo utilizo un conservador, pero también estoy añadiendo una sustancia extra que va a tratar, por llamarle así, de que la apariencia del alimento sea casi igual, aunque no lo es. Les digo, y luego, fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado que consumen un producto como tal y hasta se aprenden el sabor del alimento, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen, pues sabe totalmente diferente. ¿Por qué? Precisamente por todo esto, porque se añaden aditivos y otras cosas que a lo mejor en la casa no las van a poder añadir porque no las tienen. Sí, entonces ahí es donde viene la diferencia en cuanto a nosotros probamos ese alimento. Entonces, por eso es bien importante, les digo, que esto sea lo ideal para un antimicrobiano, un conservador, pero no sucede. ¿Por qué? Porque siempre el estado original de los alimentos, pues sí va a cambiar considerablemente, ¿ok? ¿Puedo cambiar? Sí. Están muy animados. Ok, entonces fíjense bien. Otra de los principales factores es que no debe de influir el antimicrobiano con las características sensoriales del alimento. Eso es bien importante, ¿sí? Que no altere para nada la calidad sensorial, que también el antimicrobiano que se añade pues no pueda ser inhibido por alguna sustancia del propio alimento. Esa es otra característica también muy importante. Y sobre todo lo que les mencionaba ahorita, que no vaya a estimular la aparición de otro tipo de microorganismos, porque eso sí luego llega a suceder. Entonces, esto también es muy importante, ¿sí? Conocer si alguna sustancia o algún ingrediente que tenga ese producto alimenticio no va a influir con ese antimicrobiano que añadimos y que al final de cuentas, les digo, va a ser inoperante.
¿Sí? Sí. Ok. Que ahora nomás tengo a César, ¿o qué? ¿Dónde están los otros? Sí, maestra, todo bien. ¿Sí? Es que Sí, se maestra. Hugo se fue a dormir, César maestra. nunca aparece. Como que se van a dormir. Se van a dormir y luego regresan y así andan. Hugo se fue a dormir, maestra. Sí, ¿verdad? Ya había a Jesús que dice que hace como que escribe, pero se me hace que no escribe. ¿Qué, maestra? Está bien, como debe de ser. Maestra, Mande. disculpe, y el día de mañana, bueno, ahorita no que la mermelada que vamos a hacer, que se cataloga como artesanal, ¿cuántos días puede llegar a durar? ¿Cuántos días puede llegar a durar si ustedes lo mantienen en el frasco que les pedí para mañana y viene estéril? Oigan, sí les dije que una olla también para esterilizar, ¿verdad? Sí les dije ayer. No. Sí, sí les dije. Les dije una para que hagan la mermelada y otra para que pongan sus frascos con agua para que esterilicen. ¿Cómo se convierte en mentiras, maestra? Híjole. No, sí dijo. Sí dije, apóyeme, Margarita, apóyeme. Sí, dijo mi. Sí Y dije. luego, ¿quién apoye? No. Yo creo que, pues, ¿cuántas? Ay, pues, miren, yo dudo que les dure mucho y no porque lo hagan mal, sino porque, pues, eso se acaba muy rápido en la casa. Pero yo creo que más de 15 días sí les aguanto, Wito. Más de 15 Y días. si lo hacen bien, sí. Pero bien, No, una semana, Ese día carnal, nomás. si lo hacen medio mal y no, pues les va a durar 3 días. Pero si lo hacen bien y lo mantienen, como yo les diga, les va a durar más de 15 días. Y bueno, sin comer, ¿verdad? Claro que si comen, pues no les va a durar. Más que No va a durar, más. pues va a acabar el mismo día. ¿Sí? Ok. ¿Puedo cambiarle? Sí, maestra. Sí, Ok. maestra. Fíjense bien. Entonces ahora vamos a ver la clasificación. Estos se van a clasificar los conservadores antimicrobianos de acuerdo a que a la composición química que tenga el conservador, de acuerdo al método de acción, de acuerdo a lo específico que sea, lo eficaz que sea y también la legalidad. ¿Sí? Aunque bueno, a veces eso de la legalidad, por eso hasta lo dejé al último, porque eso de la legalidad luego deja mucho que desear. A veces se añaden cosas que no se deben de añadir y pues así comemos. Hoy tenemos clase hasta qué hora? A las A las 12. 3. 12:30. 12, ¿a las 12 qué? 12:20. Oiga, no se les olvide mañana, a las 10 de la mañana. Lo que su jefa A no las les 10 de ayuda. la mañana. A las 10 de la mañana. ¿Se nos va a mandar la liga, Miss? Y yo se las voy a mandar. ¿Y qué hora tienen su clase? Se acabó a las 10 la de Evelyn. Ah, pues saliendo de la clase. ¿Cómo están trabajando con la Miss Evelyn? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo Sí, bien? maestra. ¿Sí? Y con los demás, con la maestra Miriam, no me han dicho. Excelente, Miss, con ella. Excelente, ya la vi también en YouTube. ¿Cómo me Lento, pero Ya también vi su video en YouTube. Ay, muchachos. Ok, bueno, fíjense bien. Y aquí es donde viene lo bueno. Los propionatos. ¿Qué les? ¿Cuándo, perdón? ¿De qué? No me acuerdo. Malón, soldado. O cuando se agarró con Leslie. Entiendo. Con Leslie, ya se peleó con Leslie. Bueno, ¿Por, Ya nos Ya fue peleamos, con Miss. Leslie, ¿Por Miss. qué, Leslie? Pero pues si usted es un alma de Dios andando. Miau. Cállese. Dormida. No, sí, dormida, pero sí. No es Ok. cierto. No, es que él me buscó, Miss. Él fue el Ay, culpable. me buscó. Ujú. Mm.
Ujú. Mm, ujú. Ah, ah, que sí, Alonso, A ¿qué mí, le digo? o sea, nada más me tomó a mí. Había muchas personas que ya lo habían mandado muchísimo después que yo. Solo la agarró contra mí. Me empezó a decir un chorro de cosas así, bien, no sé, bien atacante. Lo mejor. Estaba de intenso. Y luego pero le no te dijo, estoy te dice que no atacando. te lo tomes personal. Ajá, le dijo que no se lo tomara personal, pero no dejaba de decir Pero su sí era nombre y personal. de decirle a ella. Voy a apagar tantito el micrófono porque me están llamando. Espérenme un poquito, ¿eh? Entre tus manos. Era, ¿qué me dijo el de inglés? Que no me acuerdo. No te dijo, no dijiste en el grupo. Ya me acordé. Pero él lo dijo de él. Le salió, fue como su pensamiento frustrado. No, ya dejé esas cosas atrás. Ok, bueno, entonces fíjense bien, jóvenes. Saben que sí los voy a tener que abandonar, jovenazos. No, Ahorita a las 12 los voy a abandonar. no. No, pero me mandan unas cosas que tengo que entregar ahorita y pues. Ok, entonces fíjense bien. Dentro de estos aditivos o conservadores encontramos los ácidos orgánicos, básicamente los propionatos. Más adelante vamos a ver los benzoatos también. Y dentro de los propionatos pues está el sódico y el cálcico. Entonces aquí, estos se utilizan mucho en panadería, ¿sí? Y en algunos otros alimentos como las mantequillas, mermeladas y las jaleas. Generalmente se utilizan sobre todo contra hongos, nada más que les digo, por eso es bien importante, en cuestión de alimentos es bien importante conocer los procesos. ¿Por qué? Porque la eficacia de algunos tipos de aditivos se pueden perder por ciertas características, como en este caso por el pH, ¿sí? Entonces, si el pH del alimento aumenta, pues la eficacia a lo mejor se va a perder. Entonces, por eso es bien importante conocer sobre qué microorganismo tiene que actuar el antimicrobiano. Les digo, aquí en este caso, si se fijan, tiene un escaso poder inhibidor de bacterias y levaduras. Entonces, por eso a veces no solamente se añade un solo conservador, o sea, a veces se añaden dos. Ahorita que les mencionaba lo de la cajeta, se utiliza mucho el benzoato, les dije, ¿verdad? El benzoato de sodio, pero hay otro que se utiliza, déjenme acuerdo. El sulfito de sodio, benzoato de sodio, hay otro. Sorbato de potasio también se utiliza mucho. Entonces les digo, ¿por qué? Porque los microorganismos crecen donde quieren y cuando les ponemos a nosotros a los alimentos el pH y las condiciones óptimas para que crezcan, pues van a crecer. Dígame, Huguito. Maestra, yo tengo una duda. Dígame. ¿Quién regula la cuestión de la adición de los aditivos? En México, al menos. ¿O no hay nadie que lo regule? Pues es que gran parte se encuentra en la Secretaría de Salud, también está Profeco, es otra, la Procuraduría Federal del Consumidor. Les digo, ahí se supone que es, y por eso se tiene la clasificación de los aditivos en el Códex Alimentario, pero generalmente ellos son los que se encargan de regular. Pero pues les digo, a veces no se regula, desafortunadamente. Porque el otro día estaba viendo la televisión y salió un comercial, no sé si alguien más lo habrá visto, de Burger King, que dice que todos sus productos están libres de aditivos alimentarios.
¿Todos libres de carne? Sí. Entonces, por eso me salió esa duda, porque dije, bueno, a lo mejor ellos dicen en la tele, pero no lo cumplen. Entonces, si había alguien que lo regulara eso. Pues fíjense, libre de aditivos, pues ¿cómo harían el pan? ¿Cómo? Entonces ahí es donde, ¿cómo es que no hay aditivos alimentarios? Espérenme tantito, joven. Ya les envié los resultados que comenté. Ok. Por sentado para mañana. Estamos revisando. Ok, sí está bien. Sí. Entonces les digo, si estamos hablando de que a lo mejor se utiliza el alimento de la región, en este caso dice Airam que las papas, me imagino que a lo mejor todo lo que es vegetal, pero en el caso de los procesados, de las carnes procesadas, pues yo dudo mucho eso. Y ahí es donde se supone, Huguito, que entra la Procuraduría Federal del Consumidor. Y de hecho, lo que hacen es verificar ciertos productos para ver si es cierto que están cumpliendo con los ingredientes que dicen. Y muchos de ellos. Y no, luego, maestra, ¿cómo? Para recalcar también en lo que mencionó Huguito de ese comercial, los del Burger King también habían puesto una publicación que era una foto de una hamburguesa suya de una Whopper mentada que estaba toda hecha a perder, pues se llena de hongos y todo eso, y decían que la belleza de un producto que uno utiliza conservadores ni ningún aditivo así. Sí, no es cierto, están más buenas las de la esquina, luego las que venden. Las de la esquina, ahí no es. Y los hochos Sí, también con papitas. el problema ahí cuál es, que las técnicas de proceso, o sea, las buenas prácticas se pierden, básicamente. A lo mejor las que están en la calle están más buenas. El problema cuál es, pues, la forma en la que se hacen. Por eso siempre todo es mejor hacerlo en casa. ¿Sí? Les digo, pero se supone que sí deben de tener ellos una regulación, pero no. Fíjense bien, ¿hace cuánto se comentó lo de eliminar a los monos estos que salen en los comerciales, por ejemplo, de las, ¿qué son? Papas fritas, ¿verdad? El osito Bimbo, el Chester Chetos. Como de enero, ¿no? Ajá, pero ustedes han visto, por ejemplo, los comerciales de los chetos y se han visto cómo, que, o sea, yo digo, pues yo sigo viendo que sale ¿qué es eso? El Chester, ¿qué es? ¿Un conejo? Un chita, un ¿no? tigre o qué? Un tigre. Ay, sí, chita. Fíjense, yo no sabía ni qué era. Pero yo no entiendo en qué parte los eliminaron, porque sigue saliendo. Yo veo ahí donde andan los patines y allá anda en la patineta la muchacha y allá anda el Chester. Entonces yo no entiendo en qué parte. A lo Es que mejor. se supone que es en los envoltorios, maestra. En las bolsas y todo eso no Pero está. fíjense bien ahí cómo juega la mercadotecnia, porque sí, se eliminan de la bolsa de que ustedes van y compran, pero lo siguen viendo en la tele. Entonces, dígame, Huguito. O el osito Bimbo, maestra, que decía, mismo Bimbo publicó que el osito no iba a desaparecer de tal manera que no iba a aparecer ya en los envoltorios, pero sí lo estaban pensando en plasmarlo en el pan como tal, que porque eso no estaba regulado, o sea, la apariencia del producto no. Y pues yo no dudo que eso no que vaya a suceder, claro que va a suceder. Digo, pues sí, ese es el problema. Pero de que hace falta que los regulen, sí los deben de regular. Porque realmente, híjole, es que saben que muchachos, ahí sí es una lucha de muchas cosas, porque ¿de quién depende que los niños no consuman eso? De la familia. Depende de la familia. Entonces también es la educación que reciban ustedes en su casa, los niños, es la educación que reciben, es lo que vamos a comer. Entonces,
Les digo, sí es bien difícil porque los chamacos ven esas cosas y, ay, se me antojó y quieren. Y se ponen, han visto los chiquillos haciendo berrinche en el supermercado cuando quieren un chocolate, un dulce. A lo mejor ustedes todavía hacen berrinche para que se los compren. Alicia. Obviamente. Entonces, les digo, yo, para mí no está en quitar un mono de esos, o sea, para mí está en que se eduque a las familias de que esas cosas no se deben de consumir como un alimento, porque no deja de ser chatarra. Yo le digo, pero por ejemplo, en el caso de los cereales, si eliminaron al tigre Toño y no sé a quién más eliminaron de los cereales, pero ¿cuántos? ¿A quién? Al gallo de los cornflakes, ¿o cómo se llama? Gallo es el gallo. A Cornelio y a Melvin. ¿Quién de ustedes ha dejado de comer cereal? Yo no he comido cereal últimamente. Pues sí lo dejé, ya no saben igual. Ya no saben igual. Pero les aseguro que en una familia donde hay niños, sigue habiendo, y dígame, Huguito. Maestra, incluso creo que no recuerdo bien si es el Nesquik o cualquier otro cereal que decía, ahora somos el único cereal en México que no tiene sellos porque disminuyeron la cantidad de azúcar, supuestamente. Pero ya no sabía nada. Les digo, y el sodio, y muchos de esos alimentos, por eso les puse de panadería, muchos de ellos utilizan mucho este tipo de conservadores, más lo que le añaden a la mezcla del pan. Aquí es solamente es el 0.1% de la mezcla total, pero más aparte la cantidad de sodio que lleva el alimento como tal. Entonces, digo, para mí eso es una gran mentira. Digo, yo creo que no está en prohibirnos, porque entre más nos prohíben, más queremos. Entonces, lo mismo pasa con el refresco. Ahí está de sus sellotes. Y ahí va la gente bien a gustote con sus 2 litrotes, hasta de 3. Ahí van con su cocota. Y los sellos, pues, pasaron en segundo término. O sea, les digo, está en la educación y en la cultura de cada uno de nosotros consumir ese tipo de alimentos. Entonces, sí debe de haber organismos de regulación, pero desafortunadamente, Huguito, estamos en un país donde todo el mundo se ampara. Sí, maestra. Todos se amparan. O yo me acuerdo cuando sacaron eso de que iban a quitar al osito ese y a todo lo demás, las empresas estaban molestísimas. Les digo, porque realmente el mercado más grande y más consumista es el de los niños. Ese es un mercado muy grande porque hablamos de pan, de galletas, de papas, de todo eso, de dulces, o sea, son muchas cosas. Son muchas cosas que traen un problema a la salud, les digo. Y sí hay regulaciones, pero desafortunadamente las empresas para todo se amparan. Y adiós a todo eso. Pero bueno, no sufran. Pero tampoco se vayan a tomar su cocota, ¿eh? Uy, nomás antojando. Ok, fíjense bien, los benzoatos es otro tipo de ácidos que se utilizan, sobre todo lo que les decía para mermeladas, jaleas, margarinas, este producto que ustedes tienen aquí, por favor no lo consuman, es lo más dañino para la salud que puede existir sobre este mundo. La margarina es de los más pésimos para nuestra salud. Si realmente tienen ganas de algo que lleve mantequilla, compren la mantequilla, pero la margarina es lo peor como alimentos que nosotros podemos consumir, que pobrecitas de nuestras arterias. Entonces, fíjense bien, en el caso de los benzoatos, se dice que se inactiva cuando va alcanzando el pH a la neutralidad, y una de las principales características es que tiene una actividad mucho mayor en un pH entre 2.4 y 4 y es más eficaz contra bacterias y muy poquitas especies de microorganismos, de hongos y de levaduras, ¿sí? Entonces, básicamente es más contra bacterias que contra hongos y levaduras. Los benzoatos. Los benzoatos. Yo creo que la próxima práctica sí vamos a tener que hacer así como unos chiles curtidos, muchachos. Güeritos, maestra. Unos güeritos, pero los vamos a hacer con
No solamente así como los ven, los vamos a hacer con nopal, con brócoli, con zanahoria. Ay, así me está haciendo agua la boca. Suena rico. Y esos están muy ricos, pero cuando van añadidos así de todas esas verduras, no nada más pura cebolla y ajo y zanahoria. Cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Bueno, jóvenes, pues entonces los voy a tener que abandonar. No quería, pero Ah, maestra. y yo sé que sufren, ¿no? Y ahorita se van a ir bien sufridos a desayunar, me imagino. A las 12 del día. Ay, pues y luego es la 1 y ahí me andan diciendo, es que no hemos desayunado. Me voy a comer mi cornflakes triste. Oh, no, mis. Complex del tigre Toño. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes. Acuérdense, de 10 a 11 tienen un compromiso. Y a las 12:30 nos vemos para la mermelada, ¿ok? Ok, maestra. Lavan su bata, por favor, no vayan a salir con su bata todo sucia. Ya ni me cierra a mí. No me cierra. Ay, no. Aunque sea se amarra un seguro, Yuri, como que no le cierra. Ay, muchachones. Bueno, entonces, cuídense mucho y nos vemos mañana. Pórtense bien, ¿eh? No, maestra. Nos vemos mañana.